Dame veneno, dame veneno. Bienvenidos al canal de Madrid Mal Día, chicos. Hoy con toda la polémica. Del Real Con Madrid, toda la rabia. del Real Madrid. ¿Qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos a Madrid Mal Día. Bueno, pues nada. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha quedado el día, ¿Se ha quedado jugoso? Bueno, venimos de la otra plataforma de rajar, la verdad. Ya estamos todos muy... No, estamos todos calentitos, estamos más calientes que el cenicero de un bingo. Estamos todos con ganas de rajar. Y échate un poquito para allá, que estoy un poco fuera de plano. Así un poco, dame protagonismo, hombre. Lo que Como, quieres es espacio. dame protagonismo como Ceferino hoy. Tú quieres polémica hoy, ¿no? Yo hoy quiero decir una cosa. Dos. El Breakdance. Lo que hemos vivido hoy es uno de los... Miento. Es el capítulo más bochornoso que se ha vivido en el fútbol siempre. De siempre. De siempre. O sea, es que tú puedes... O sea, tú puedes tener una mierda de sorteo y una chapuza y ser torpón, poco profesional. Pero ya lo de después, lo de el segundo sorteo, eso es puta vergüenza. Eso es vergüenza. Es vergonzoso, tío. O sea, es jodidamente vergonzoso. O sea, ¿por qué el Real Madrid, Benfica, los metes en el segundo sorteo cuando a nivel de probabilidades, a nivel estadístico, a nivel de todo, se ha dado de manera natural, aleatoria? Punto. Coño, ¿por qué le metes en el segundo sorteo? Deja ese cruce y con los demás, porque es del Atlético de Madrid para adelante, los metes en el nuevo sorteo. Que yo entiendo que se haga un nuevo sorteo, pero no impliques al Madrid. Ni al Benfica en este caso. Pero vamos, que es por el Madrid, por lo que lo has hecho. Ahí lo tienes, contra el PSG. Vamos a ver qué es lo que pasa en el campo. Vamos a ver qué cojones pasa en el campo. Vamos a ver qué es lo que pasa en el campo. Ahí te piden que estés tranquilo. No, tío, tranquilo, sí. Que está el ya. Deadpool, que tal, Claro. chicos. Vamos a ver si hay tranquilidad hoy el día de hoy, ¿vale? Saludos, Carlos. Saludos, Alex. Todos que vais entrando. No vamos a nombrar a todos, pero... ¿Qué tal, gracias por chicos? estar ¿Cómo aquí. vais? Desde Venezuela, alucinando. Sorteo de la UEFA para octavos. Me cuesta procesarlo a todos nosotros, ¿vale? Vaya estafa lo del sorteo, lo que pasó desde que se repitió todo. No esperaba... no me esperaba a mí hoy. Bueno, Alex ha estudiado estadística y es experto en todo lo que tiene que ver con el mundo de la estadística. Así es. Mi pregunta de hoy es, ¿qué pasaría si en el primer sorteo nos hubiera tocado el Chelsea? Claro. ¿También pedirías que no se repitiera el segundo sorteo para nosotros? Pues efectivamente. Claro. Porque yo dije, ¿qué es lo que le dije yo a Ana Paula? Que si nos toca el Sporting de Portugal, me da igual. Me da igual. O sea, me da exactamente lo mismo con quién nos toque. La cosa es cómo nos ha tocado. La manera de que nos ha tocado. O sea, cómo se ha dado todo. Esa es la cosa. Coño. Mira, Norvin está decaído. Estoy seguro que Qatar está detrás de esto. A mí ya no me extraña nada, pero vamos. Mbappé no va a firmar en enero porque el PSG le dirá que no puede firmar. Nah, Mbappé está... Nah, eso va a ser... La vendetta va a ser si al final es que ellos mismos están poniendo su propia cruz. Ellos mismos son tan torpes que están poniéndose su propia cruz. Su propia cruz va a ser, vamos a firmar a Mbappé en enero y encima le vamos a echar al carrer en octavos. Perfecto. 2 por 1. Como en los restaurantes de comida rápida. 2 por 1. Así que ellos mismos verán. Ya está. Ya verán. Ellos querían un PSG Real Madrid. Toma PSG Real Madrid. Ahí está, chicos. Es lo que va a pasar. Ya está. Pero sí, yo tenía la esperanza que en el segundo sorteo saliera alguien más. No, es que me está preguntando Sí. Juan Carlos, muy A buenas ver, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿por qué te quejas tanto? Yo soy madridista y tiene que enfrentarse con los equipos para ser mejor. Sí, eso está muy bien, pero con un sorteo de manera natural y sin esta puta vergüenza que ha ocurrido en el día de hoy. ¿Por qué el Real Madrid tiene que entrar en el nuevo sorteo? ¿Me lo explicas? ¿Por qué tiene que entrar? Si en el duelo Real Madrid-Benfica no ha habido ningún tipo de alteración, ¿por qué tiene que entrar ahí? Son las putas formas en las que se hacen, Juan Carlos. Y yo, lo de poner la otra mejilla, decir que nos enfrentemos a cualquier equipo, que somos el Madrid y tal, a mí eso no va conmigo, macho. Cada uno que viva el madridismo como quiere o como puede. Conmigo no va. Conmigo no va. Pero bueno, oye, que si queréis que la UEFA se siga riendo de nosotros, allá vosotros. A ver, lo que me pareció protocolo, no sé cómo es no sé cuál es el protocolo de la UEFA para estas situaciones, pero fue todo muy raro. Todo así, bueno, ya está. Hubo un error de software, que no sé Pero qué una cosa es el error, pero lo jodido es lo de después. Pero si a lo mejor, cuando hay un error, la norma es que se sortee todo de nuevo, está bien hecho.
Pero el tema es que cómo se dio ese error. Esa es la cuestión. Yo creo, Esa es otra cosa que hay que ¿sabes? analizar. Entonces, Vaya, qué casualidad que justo cuando el Real Madrid le había tocado al Benfica. Vaya. Vaya. Salirse, bueno chicos, están también, veo que están todos ahí también un poco calientitos como Estadísticamente el nosotros, más probable era el Chelsea, correcto, Alex. ¿no? Bueno, Por o sea, estadística era el más probable el Chelsea, el segundo más probable el PSG. Pero que vamos, que esto es muy fácil. Que es que, para mí, que me toque el PSG me parece de puta madre. Me parece cojonudo. Me parece muy bien. Pero que es que son las formas. O sea, las putas formas de cómo nos ha tocado, tíos. Es que es acojonante. Mira lo que dice Jesús. No solo nos han perjudicado, sino que siendo el único emparejamiento limpio, hemos sido los más perjudicados. Efectivamente. O sea, es que mejor que Jesús no se puede explicar. sí, te entiendo, sí, sí, sí. Es que mejor es imposible. Sí, sí. Macho, que yo a lo mejor estoy muy caliente y no me explico del todo bien, chicos. Llevo una tarde ardiendo. Soy pura lava, puro fuego. O sea, es que no he visto una cosa igual en mi vida. ¿Que por qué hay que repetir todo el puto sorteo? Que alguien me dé una explicación técnica. ¿Por qué? ¿Por qué cojones? ¿Por qué? No lo entiendo. A ver, la verdad es que no vamos a quejar, no vamos a quejar, pero la verdad es que nos ha tocado el PSG y ya está. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hay que asimilarlo. ¿Qué tal, chicos? Estamos aquí tratando de asimilar o no esta situación. De igual manera, y rebajo un poco la tensión, Sí, sí, sí. quiero decir, seguro. no, a ver, la rebajo momentáneamente, porque también tengo que ser respetuoso con la gente que vive el Madrid de otra manera. Y que a lo mejor consideran que esto no es para tanto y tal. Perfecto. Yo, como vivo las cosas y mi manera de verlo, lo que he visto hoy, no lo he visto en mi puta vida. Quique está quemado y Ana Ceferino no arregla las tuberías. Lo hice por el ejemplo que hemos puesto antes en la otra plataforma. Hola Mugen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mbappé jugará contra su equipo. Efectivamente, a mí se me hace un poco raro. Mbappé va a estar fichado y va a jugar contra el Real Madrid. Si es lo que digo, si es que se les va a caer el castillo de naipes. Si es que se les va a caer. Si es que encima nos vamos a ver con el PSG, los vamos a reventar, vamos a sacar nuestra identidad, nuestro ADN Champions, Copas de Europa, vamos a pasarlos por encima y encima Mbappé, fichado. Es que encima son tan torpes de que se han hecho ellos mismos han hecho el harakiri. Han hecho su propia tumba deportiva. Es que, chicos... Es una carta muy arriesgada la que ha hecho el Sí, PSG. sí. Muy arriesgada. Mira, Wanda, no sé si podemos explicar aquí muy rápido. Vamos a poner en contexto. Que no sabemos Miembro de qué ha Madridismo pasado. al día, Wanda. Miembro de Madridismo al día. Miembro de bronce. Exacto. Simplemente, el Madrid había tocado el Benfica en octavos de final. Hubo un error de sorteo de cruces con otros equipos. Luego, y han vuelto a hacer todo el sorteo. Y al Madrid le tocó el PSG ahora. Eso fue lo que pasó. Salió una bola que no correspondía. Es como una licitación, la volvieron a hacer por un error humano o no, según la UEFA, un error de un software. Entonces, como si tienen que volver a hacer una licitación por un error de un software. Y a ti te había tocado como ganador de esta licitación. ¿Qué harías? ¿No? Mbappé en febrero lesionado. Dice J. Martins. No, En febrero lesionado. chicos, no. Hola Alex, yo no te vi, pero es que allí iba muy rápido. Han dicho... A ver, esto es muy importante, hablando de cosas un poquito random en general, no solo vamos a hablar de esto, que hay muchísimos temas, vamos a hablar de lo que queráis. Pero me ha parecido curioso esto porque Mugen y Alex han estado en el stream y en el directo de Ramón Álvarez de Mon. Ah, Están diciendo que Ay. Alex vio a Mugen, creo. mira. Hola Mugen, te vi en el canal de Álvarez de Mon. ¿Y qué ha dicho Ramón? ¿Qué ha dicho Ramón? Y otra cosa, le habréis hablado bien de mí. A Ramón. O sea, digo yo, ¿no? Que Madrid debería denunciarlos. Bueno, ustedes, chicos, tienen el vídeo de lo que dijo el Madrid institucionalmente a través de Butragueño, que lo digo bien su nombre. Emilio Butragueño, exacto. Emilio Butragueño lo ha dicho... Total, para lo que ha dicho, para la tontería que ha dicho, mejor que no diga nada. Claro. Muchos piensan que Florentino va a salir a hablar. Yo creo que Florentino no va a salir a hablar. No, si no ha salido va a ya, no va a hablar. No va a hablar. No va a hablar. Y, No va a hablar. y bueno, chicos, yo creo que está muy claro. O sea, a prepararnos para la guerra. Esa es una guerra. Es como Leónidas. Dice Iván, hay madres si el Madrid llega a ser el beneficiado del sorteo. La que se hubiera montado. No, es que ha sido el beneficiado antes. Por eso salía todo lo que salía. Es que está ahí el tema. ¿Qué? La pregunta es, estoy diciendo, la Sí. pregunta es, si al Madrid, claro, si al Madrid le hubiera tocado el Chelsea, ¿hubieran Claro. reiniciado el sorteo?
Chicos, tampoco las hipótesis... Yasdini, ¿por qué lo dice? Dice, tranquila, mejor no hablar y solo callar boca, pero lo dices porque nos pueden caer algún problema mayor con la UEFA. No, porque estamos quejándonos. No, porque ella lo ve desde el primado del Barça y ya está. No, bueno. Ella lo ve de otra manera y punto. No, pero ella lo Pero bueno, muy amable. Yasdini es una persona muy amable y muy correcta, pero ¿no? yo creo que, por eso creo que lo dice en ese sentido. Eso es Roldán, aunque no valga para nada. Lo de quejarse, ¿no? Y poner una quejita. Bueno, pues sí. Al menos por tocar los huevos deberían vamos, presentar Vini. una queja, claro. Vamos, Vini. Ahí está Byron ya en modo previo. Vamos, ¿Qué pasa, Byron? ¿Qué tal? Chicos, imaginaros que Vini se haga... Es que hay una cantidad de morbo en ese cruce. Tenemos golosina pura. Tenemos Mbappé, Ramos, Messi, Neymar, Di María, exjugador del Madrid. Tenemos Keylor, tenemos Nasser Al-Khelaifi, tenemos Leonardo. Vinicius, que parece que Leonardo siempre le ha generado golosina, golosina. Así que por lo deportivo y por lo civil, que dice Aymugen, también hay que ganar al PSG. Y aparte, pues mover un poquito el tema de los juzgados y decir cosas. Así es. Decir cosas. Yo ayer vi el directo de Edu después del partido. Lo hizo en el coche. De Edu Fanáticos. Estás en todos lados, Alex, macho. Me encanta. Mbappé viendo el estadio que le están haciendo a él. Ahí está. Sergio Ramos jugará contra el Madrid. Pues mira, Deadpool, a este paso lo dudo. Sí, o sea, yo creo que van a hacer todo lo que puedan para que Sergio Ramos juegue, porque claro. es un factor psicológico muy Claro, grande. Entonces van a usar todas las presiones para que todas las Sergio Ramos armas y pueda todo, jugar. claro. Pero es muy importante, mira, es muy importante ganar al PSG. Es muy importante, chicos, porque va más allá de lo deportivo. O sea, va mucho más allá. Lo que yo voy a exponer mi posición, intentar ser un poco rápida y clara. Me cuesta ser rápida y clara también. Pero yo creo que el tema del sorteo, si se tiene que haberlo hecho hacer, está bien. Pero creo que el protocolo no fue del más correcto. El protocolo no fue, a ver, ¿quién impugnó? En Madrid puede haber impugnado también, impugnado en la vuelta del sorteo. No lo sé cómo funciona y eso solo sabe la UEFA. No, yo si queréis, dejamos de hablar de todo lo que tiene que ver con el sorteo y hablamos de lo estrictamente futbolístico. Pero vamos, yo lo que digo es que es un momento perfecto también, dejando la mierda del sorteo aparte, para callar bocas y reventarlos. Tranquilo. Pero reventarlos futbolísticamente. Está saliendo aquí un poco. En el campo, reventarlos. En los colmillos están saliendo. Es lo que quieren. Es lo que quieren. Impugna el sorteo. Vamos Lo voy a nosotros, impugnar yo, tío. como Madrid maldía, Vamos a ir con un abogado. Vamos con Ramón Álvarez. ¿Qué pasa, José? Sí, con Ramón Álvarez de Mon y ya está. Ay. Por cierto. Increíble. Suso, ¿qué pasa? Con Modric a este nivel no hay equipo que los pare. Bueno, el PSG es un coladero, solo tiene delantera. El Real Madrid está más compensado en ese aspecto. Bueno, a ver. Yo la verdad, como lo he dicho antes, yo el duelo lo veo 50-50. Es una caja de sorpresa el fútbol, chicos. Es verdad que hay equipos que cuando juegan contra otro equipo se ponen más feroces, ¿no? Se ponen más... PSG pudo haber tenido situaciones pésimas en la liga en este momento, pero ha ganado los partidos. Al final... Pésima, si le va fenomenal. Claro, se ve que... Pero bueno, yo... ¿Qué piensas? No, yo pienso que futbolísticamente ellos tienen una ventaja con respecto a casi cualquier equipo que tiene su liga casi más ganada que el Real Madrid, o sin casi, bastante más ganada, para ser exactos con lo que está correspondiéndose ahora mismo en la liga francesa, y que pueden rotar mejor, pueden mover mejor, pueden dar descansos a gente, entonces todo eso juega a su favor. Entonces, ahí pueden tener una ventaja. Y luego yo creo que es un equipo que va a mejorar de cara a los próximos meses. Creo que es un equipo que va a mejorar. Y yo, para mí, efectivamente, me podéis decir lo del bloque, que no trabajan como bloque, que tienen 3 jugadores, 2 sobre todo, que no presionan mucho. Messi, Neymar, tal. Sí, pero es un equipo que te puede hacer muchísimo daño al error. Te puede destrozar. Y es un equipo rapidísimo. Rapidísimo por banda. Y decís que, oye, que no es un equipo de bloque, pero tienen mucho físico. Y luego tienen al mejor jugador del mundo, tío. Entonces, mucho respeto. Pregunta, ¿ayer ponían de titular a Gareth Bale contra el Atleti? No. Y espero que no le pusiera a nadie en su sano juicio. Qué injusto, sí, José, bastante injusto. Lo del sorteo de hoy ha sido... no lo voy a mencionar más porque tampoco os quiero calentar la cabeza. Yo
Yo he flipado, estoy indignado. Por cierto, hablando de básquet, el Madrid tiene a Randolph y Williams Goss tocados después de su partido contra la Unicaja. Bueno, y a Busel también, ¿eh? Así al menos ha informado Pilar Casado de que tiene un pie tocado. Ah, Samusel no jugó porque tiene un pie tocado, no era descanso entonces. Uf, qué guay, chicos. ¿Qué preferías, a Chelsea o Bayern de Múnich? Pues el Bayern de Múnich no nos podía tocar porque había quedado primero como el Real Madrid y entre Chelsea y PSG, PSG. Pero en un segundo sorteo... En un segundo sorteo ya después, pues yo prefiero al Bayern que al Chelsea. Para mí es que el Chelsea me parece... Es un equipo que a ver, el Bayern tradicionalmente se nos ha dado bien. En las últimas eliminatorias de Champions y tal. Sí, que no tiene nada que ver, pero creo que el tema no clubs... es O sea, claro, no es el a mismo ver. de la última... A ver, el Chelsea es que me parece que tiene... O sea, Tuchel nos tiene... El año pasado demostró pillarnos la medida. Muchísimo con la eliminatoria de semis. Vale, Entonces, no. yo, desde luego, me parecen con el City los tres mejores equipos. Chelsea, City y Bayern. Incluso un peldaño por encima del Liverpool, que creo que le podemos hacer más daño al Liverpool que a estos tres. Mi opinión. Pero bueno, no hay miedo, José. No hay miedo. Lo que hay es cabreo. Yo no tengo miedo al PSG. No tengo... Lo que sí que tengo miedo es del arbitraje. De eso sí que tengo un poquito de miedo. Yo espero que sea un arbitraje normal, ni para bien ni para mal. El último arbitraje del último Mira lo que dice PSG Leo. no me ha gustado. Mira lo que dice Leo. Fue muy injusto. El Chelsea da más miedo que el Bayern, dice Leo. Porque tiene... Es que el Chelsea... A ver, chico, el Bayern ha perdido en su liga ahora de equipos, más o menos. No está también el Bayern de antes, el Bayern de antaño, ¿no? O sea, A ver, de que antaño, es de un hace equipazo. 2 años, pero Que el Bayern es un equipazo, que es Obvio, brutal. obvio. Pero que el Chelsea me parece que tiene unas condiciones en el medio del campo, los jugadores físicos que tiene, a nivel defensivo, con los tres centrales cuando nos lo pone. El año pasado Tuchel nos reventó a nivel de lectura táctica y es un tío que estudia muy bien los partidos. Para mí, técnicamente, es un entrenador extraordinario. Entonces, el Chelsea y el ritmo Premier, tío. Es que el ritmo Premier... Bueno, todos dan como favorito cualquier equipo que esté en la Premier. O sea, Excepto todos el los Bayern, otros, que está ahí también. claro, pero dicen, bueno, los otros es como que ya está. Chelsea y Bayern para mí los favoritos, sí. Pues por ahí andan. Un gusto verlo. Me voy a ver el premio Goal Boy a Lieke Martens. Ganó jugador del año. Bueno, Martens que nos marcó un doblete el último partido ante el Madrid. En el femenino. Bueno. ¿Para cuartos de final? Bien. Pues hombre, para cuartos de final no puedo elegir... Bueno, a ver, me gustaría un Salzburgo, pero creo... Pues, no sé, tío, un Sporting de Portugal o un Benfica, pero... No sé. Mucha suerte vamos a tener que tener, ¿eh? El Bayern en la Bayern Liga está sufriendo todos los partidos. Claro. Es que está sufriendo el Bayern más de lo normal. Sí. Pero bueno, a ver, chicos, yo... No sé, yo creo que... Bueno, yo tengo malas sensaciones quizás con ese partido contra el PSG. No porque no creo que el Madrid sea capaz, pero es que la Champions, y como yo me encanta decir, y el fútbol es una caja de sorpresas. Sí. No lo sé, tengo sensaciones contrarias. Sé que Madrid, no sé qué pensar. Cacao, chico, me toca. A veces digo que sí vamos a ganar, a veces digo que no, pero es muy pronto también, ¿no? Los partidos se dan A ver, en febrero y marzo. para Hay mí, muchas para mí, cosas para pasar. para mí la Liga y la Champions, y el Madrid lo ha demostrado en todos estos años, no tienen nada que ver. Es decir, en la Champions la clave es competir y llegar bien en los momentos clave. O sea, llegar bien en cuartos, en las eliminatorias, de febrero en adelante llegar bien. La Liga, es el day to day. Regularidad, constancia, sacar los partidos malos, ser muy sólido en las áreas, definir bien. Me hace una gracia cuando dicen ayer, no, es que al Madrid le tiraron 4 o 5 veces el Atleti. Es que tú fíjate en las ligas que gana el Madrid, tiene a los porteros que son top. Casillas, cuando gana la Liga 11-12, Casillas está descomunal. Casillas en la que ganamos con Ronaldo Nazario la Liga con Del Bosque está descomunal, pero tenemos un gran portero y un gran definidor. Tenemos a Benzema, que lo marca todo, junto a Vinicius, y tenemos encima a un extraordinario portero. Entonces, tú puedes jugar bien, mal, regular, pero si tú no defines en las áreas, ¿de qué te sirve? Que sí, que el centro del campo está funcionando bien y todo, pero luego hay que materializar en defensa y en ataque. Y eso es lo que está haciendo que el Madrid ahora mismo lleva 4 partidos o 5 sin encajar gol. Está como está. A ver, ¿qué estáis diciendo, chicos? Cositas. Muchas cosas. Yo no puedo acompañar porque hoy estoy
Leo yo, ¿quieres que lea yo? Sí, sí. Vale. Sí. ¿Qué opinan del Napoli-Barça? Pues mira, del Napoli-Barça opino que el Nápoles le puede mojar la oreja al Barça. Perfectamente. A este Barça le puede mojar la oreja perfectísimamente. Es verdad que la última experiencia del Nápoles-Barça es del año pasado, del anterior, si no recuerdo mal, pero estaba Messi. Ah, Una es historia verdad. muy diferente. Sí. Estaba Gattuso, de Empataron el entrenador. primer partido, ¿no? ¿Puede ser? A mí me suena que ganaron allí en Nápoles. ¿Ganaron? En octavos, ¿no? Fue. Mm. Pero vamos, hablo de memoria, Pero tampoco... fue 1-0, fue un No, pero resultado luego, muy pobre. pero luego ganaron bien, yo creo 2-3-0 en el Camp Nou, puede ser. Vale. La vuelta contra el PSG en el Bernabéu me parece un factor importante, de cara a la presión por el arbitraje. Interesante lectura, Jesús, puede serlo. Puede serlo, tampoco... Sí, sí. A ver, yo creo que el único factor que podría cambiar es algún cambio en la plantilla del Barça. Que contraten o fichen a alguien o que ¿Pero a hagan quién van a algún fichar en el cambio. mercado de invierno? No lo sé, ellos son capaces de hacer locuras. Para No, pero ganar. locura sí, pero qué locura van a hacer. No sé. A ver, Pero, más de chicos, lo que se han endeudado no pueden endeudarse, pero... pero bueno, ahora se en desvincula invierno... el contrato de... Sí, pero eso ya para verano. Sí, de Agüero, ya, bueno, pobre, que sí. ya saben, chicos, que aparentemente Sí, se va a tener que retirar. Se va a tener que retirar. a anunciar su retiro, entonces bueno, ya veremos que a lo mejor con eso se ahorran algo, no lo sé. Hoy, Alex, no tenemos vídeo de scouting del Alba de Berlín porque en YouTube estamos intentando evitar subir en exceso, saturar el sistema de vídeo. El software de YouTube. El software de YouTube, ¿vale? Como el de la UEFA, pues el de YouTube. Entonces, habrá postpartido, pero esta vez no va a haber previa, porque luego encima es que ya hemos subido 3 vídeos hoy en el canal de YouTube. 3. Vamos a subir un cuarto, claro, por lo del Benfica. Y vamos a tener que subir también luego un vídeo respecto a el partido del Real Madrid femenino Barça, donde hicimos un blog. Hay un videoblog que ha hecho y entonces evidentemente pues eso es un vídeo que yo considero que es guapo y que puede molar. Entonces no podemos subir luego otro más. Claro, Es que ya es entonces... momento de ponerlo, si no luego también se vuelve toda una... Jonathan Harkin. Están muertos de miedo, ¿verdad? Por eso tanto lloriqueo madridista. Es más, Jonathan, te tengo que confirmar, fíjate si vas bien atinado, que tengo aquí un paquete de Kleenex, que ya he usado 3/4 de todo el paquete de Kleenex y están reventados de lágrimas. O sea, los coges y se rompen de lo húmedos que están, tío. Llevo media hora, bueno, no, 45 minutos llorando. 45 minutos, ¿eh? Estoy acojonado. No. Pero Jonathan, cuéntame tú, ¿cómo llevas el tema del Nápoles? ¿Estás acojonado con el Nápoles? Lloro de ¿O cómo va? risa que el ¿Cómo Barça no estaba en las bolas ahí, ¿eh? Yo lloro de la risa que el Barça no estaba ahí. No estaba el Barça al final, No. pero en las otras sí. En las de Europa League sí, ¿no? Sí. Oye, ¿el Madrid cuántas UEFAs ha jugado últimamente? ¿Ha jugado Europa League mucho el Madrid? A mí no me suena, ¿no? No me suena, Jonathan. No me suena. ¿A ti, Jonathan, te suena? ¿O qué? ¿Cómo lo llevas? A lo mejor Jonathan no es de Barcelona, a lo mejor es de otro equipo. Hombre, diciendo lloriqueo madridista, muy del Madrid. A lo mejor es del Atlético. Ahora vamos a ver qué hace Manchester United contra el Joder, pues Atlético. los del Ya Atlético, veremos. más llorones que Sí. el Atlético de Madrid, joder. Qué terrible. Ya bloqueé el petardo. ¿Cómo, Fernando? No le bloquees. Acá no hay bloqueo. No se bloquea, hombre, déjale. Acá hay rebotes. Hay rebotes y contra canasta. No sé si... Os queda la Liga Catalana, culés, efectivamente. Y espérate porque el Español ahora mismo está prácticamente igual en la tabla clasificatoria. Están a 2 puntos. O sea, están ahí. Ay. Solo se bloquea 10. No, pues muy bien, no. Parece ser que no. Pobrecito, no. Parece ser que No, si chicos, sobresaturas a ver. con vídeos no te recomiendan tanto. Que ese sorteo ha enfadado el 80% de los madridistas, es la pura, o 90%, no quiero... Porque hay gente que a lo mejor, no sé quién estaba aquí comentando antes, creo que bueno, chicos, es como diciendo, si hay que hacer sorteo de nuevo, se hace, hay que entender que el PSG es un equipo que puede... Sí. Que nos ha tocado y hay que encararlo y afrontarlo, eso es verdad, pero el tema no fue cómo se dio la situación. Exacto. Cómo fue el protocolo de emergencia Un o de protocolo no acción. explicado y explicado No, mal explicado, con una mierda de software No que sé, manda cojones. Entonces, no sé. o es mentira, o mientes, o técnicamente tienes una mierda de software, No si sé existiera. cómo, pero O sea, cómo una es. de dos. O sea, entonces las pelotas que estaban ahí estaban mal y las personas que los Claro, ponen también se equivocan. claro. La persona que O sea, pone que el que las pelotas- colocaba las bolas no tenía ningún tipo de responsabilidad con lo que No lo sé, pasaba. chicos. Es un puto vacile. A Dir se le baneó y en Twitch.
A ver, Alex, sabéis que eso es de coña, ¿no? No, Que yo sé que os gusta mucho la golosina. No, chicos. Me informan mis fuentes en la UEFA, escucha. Lo de baneo fue un error humano mío. Escucha, Leo, mira, esto es buenísimo. Me informan mis fuentes en la UEFA que el Barcelona ha presentado una queja para repetir la temporada por un error de software. Brillante, Leo, como siempre. Como siempre. Yo la verdad es que me daría mucha vergüenza ser aficionado del Barça y reírme del Real Madrid ahora mismo, ¿eh? Cuando tengo un club en ruina, presidentes que han estado en la cárcel, cuando tengo a mi club, que es uno de los más importantes de la historia del fútbol, intentando entrar en Europa League, que el Barça lleva sin jugar la UEFA no sé cuántos años, que han perdido a su estrella, como Leo Messi, que se ha ido del Barça porque el Barça, supuestamente, no tiene dinero para pagarle. O sea, eso sí que da puta vergüenza, entre otras cosas. Así que yo, por favor, si entráis, gente del Barça, aficionados culés, que podéis entrar perfectamente como Yasnini, siendo educados y respetuosos, pues, oye, tener un poquito de ética y de sentido común. Porque yo, si mi club estuviera como el vuestro, no se me ocurriría ir de vacile y atacando a gente del eterno rival. O sea, ni se me ocurriría. Basta ver el tema O sea, chiringuito. Los primeros que han pedido el sorteo de vuelta han sido ¿cómo se llaman los dos? Sevillista y un barcelonista. Jota y Cristóbal Soria. Qué casualidad. Vaya. Y estaban ahí como riéndose y Jota Es que, madre luego mía, se equivoca, no sabe ni cuántas bolas iban en el sorteo. Pero si J. Jordi no sabe ni... Pero si J. Jordi confunde Numancia con Soria. ¿Qué te puedes esperar, coño? Mira, Jordi Soria, solo les queda celebrar los cruces difíciles del Madrid, qué lamentable. Claro, es que es muy lamentable. Es que, chicos. Es que eso es muy lamentable. Porque cuando no tienes nada que mirar en beneficio de tu equipo, te pones a mirar al vecino. Eso es lo que está haciendo el Barça. El típico vecino cotilla, que te está mirando porque no tiene una buena vida ahora deportiva el Barça. Por eso se ponen a mirar todo el rato lo que hace el Madrid. Primero en Liga, sacando no sé cuántos puntos, ganando al Atleti y al Barça y al Sevilla. Y en Champions. Y tú, todo eso, a ver si vas a la UEFA. No podemos estar hoy celebrando que hemos ganado el derbi. O sea, todo eso, ¿no? ¿A qué vamos, no? Es como que hemos ganado un derbi ayer 2-0, un partidazo de Courtois, de Vinicius, bueno, Benzema, que se... Yo lo siento que te corte, pero lo que dice Muen es que es... O sea... ¿Qué dice? Es brutal. Es que es pura verdad. ¿Qué? A ver, ese sorteo no había por dónde cogerlo. Pero la primera bola se sacó de acuerdo a las bases. Por eso decía lo de denunciar. Claro, es que no tiene sentido. Entonces, cuando la gente quiere que no digamos nada y que... Pues pongamos la otra mejilla... No, tío. Yo soy del Madrid cuando estaba Cristiano Ronaldo. Muy bien, Deadpool. Pero sigue Quique, siendo, toma agua. pero Pues voy a sigue tomar agua. siendo, Venga. ¿no? Claro, Quique está ahí como que yo también voy a tomar agua dentro de un rato, pero chicos... Pero Fernando, ¿estás de acuerdo conmigo en las cosas, no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que yo sé que a veces discrepas conmigo, pero hoy creo que estamos bastante de acuerdo todos, en líneas generales. A ver, Fernando a lo mejor, claro, como hemos dicho, no está de acuerdo con que se vuelva a sortear, pero le da igual que nos toque el PSG, Ah, vale. ¿no? Sí, bueno, Eso. claro. Está contento. Claro, sí, de sí. hecho, Sí, que él, no ha él tocado el está PSG. contento porque él quería verse con el PSG. Él quiere jarrana, él quiere ver ahí... Quiere jarrana. Jarrana. Hoy bebes la Coca-Cola en botellín, ¿no, Quique? Sí, Sí. vale, soy en botellín. Hoy voy con todo, hoy voy sin filtro. Hoy estamos... Hoy estoy a tope. Yo me saldría de la competición, dice Fernando. Soria y Jota, llorones. Pero más que llorones, que también... Porque yo a veces lloro, también soy un poco tamagotchi. Pero más que llorones, es que poca decencia, ¿no? O sea, ¿no te das cuenta que lo que están haciendo es absolutamente fuera de cualquier protocolo con sentido común? Que están generando un tremendo perjuicio a un equipo que de manera natural le ha salido un equipo sin ningún tipo de adulteración ni alteración. ¿No te das cuenta? O sea, ¿no te das cuenta que riéndote y mofándote de eso estás siendo cómplice indirectamente de ese tipo de mensajes? Que estás apoyando ahora... Eso, lo estás apoyando, imbécil. Torpe. Numancia Soria. Un tío que dijo, vamos a Numancia. En vez de ir a Soria. No tiene ni cultura ni cabeza, coño. Joder. Yo no Y sé está ahí ni- cobrando, tío, no sé cuántos euros, de verdad, tío. Pero... Torpe mental, joder. Para mí lo mejor que puedo vivir es ganar al Atleti. Pues sí, José, eso está muy bien. Pero voy a decir algo, ¿vale? Buenas tardes, Francisco. Eso ¿Qué es tal, lo que- Francisco? Eso es lo ¿Cómo que voy a estás? decir. No, Eso es lo que voy a decir. pero voy a decir, con Venga, toda diga. la honestidad, Dilo. hoy, Hoy. a las 12, cuando empezaron con el sorteo, y los primeros que salen son
Benfica y Real Madrid, la Hombre. felicidad de los madridistas. Y luego, ¿qué sale? ¿Con Villarreal? ¿Villarreal contra quién había salido? No, primero salió el Atleti contra el Bayern. No. Benfica, Real Madrid, luego Villarreal Vale. y no sé qué equipo, y luego el Atlético de Madrid contra el Bayern. O sea, Contra el cuando- City salió, el Villarreal. Claro, contra el City. Porque salió el United primero y después el City. Exacto. Así es. Entonces, chicos, o sea, tengo una alegría porque es como que ver también, o sea, nos reímos un poco, ¿no? Como diciendo, chao, chao, Atlético, ya está. En plan... No pasa nada. ¿Ya no está Karma Barcelona en el chiringuito? Sí, Alex, sí que está. Sí, ya va. La vemos. bastante. Yo la veo por ahí. Además, Karma Barceló estuvo viviendo en Madrid, creo. Y O creo que vivía en ella- Madrid. Ella tiene info, ella lleva info importante, creo ella. Cuando va siempre lleva tiene sus... Una vergüenza, dice Pila, ¿qué tal Pila? Una vergüenza, ganaremos al equipo de Ceferín, sí o sí, somos el Real Madrid, carajo. Pues sí, mira, eso tiene que quedar claro. O sea, el mensaje también tiene que ser ese, ir a reventarlos deportivamente, no hacer renes y competir con todo y dar nuestra mejor versión futbolística. Y ganarles en el campo, y callar bocas y dedicar goles a nuestros amigos, a Alexander y a Nasser, ya está. Lo normal sería estudiar todas las reclamaciones, reunir a los implicados y llegar a una solución. Nah, ¿qué va? Pues para eso pim pam trucu trucu. ya está. Nah, para eso... La solución fue nuevo sorteo y a callar. Claro, ya está, la dictadura ya está. Y que ya está. Punto. El Atlético ha impugnado, porque ustedes se ven, el Atlético creo que ha puesto algo en su Twitter diciendo, vamos a iniciar conversaciones. Sí, no, ¿sabes cómo No fue es la algo conversación? bilateral, son 16 equipos. Mira, esta es la conversación. Son 16 equipos. Nasser, soy Gilmarín, mira. Mira, tío, ¿has visto lo que ha pasado con el sorteo? Menuda movida, ¿no? Qué chungo, macho. Oye, ¿por qué no le dices a Alexander que reinicie el software? Por favor. ¿Vale? Que es que a mí no me queda bien el Bayern. Oye, ¿queréis? Sí, yo pienso igual. ¿Queréis al Madrid, no? Pues sí, ¿no? ¿Todos contentos? Pues ya está, venga. Habla con Alexander. Venga, un saludo, crack. Y nos vemos el próximo día en el Chistu. Chao. En el chiste, no. Esto... Esa ha sido un poquito, digamos, la conversación entre lo que viene siendo Gilmarín, alias el no te fíes de él ni aunque te estés muriendo y te quedes sin agua, y Nasser Al-Khelaifi, que habrá hecho de Pino Puente como buen amigo de Nasser Al-Khelaifi. Les daremos todo a estos del PSG UEFA, eso espero. A ver mi padre que dice, los del Barcelona deberían pensar una cosa. Ellos estaban metidos, mira, esto es muy bueno, metidos con Florentino en la independencia de la liga. Hoy también les hubiesen perjudicado, claro, pero les da igual. Ellos odian al Madrid, ya está, ¿qué coño? Si yo para mí Laporta es el Delfín, está ahí metido, Vamos a ver, papá, es que yo creo que estamos confundiendo un poco los temas. A ver, Laporta en realidad, básicamente, Laporta yo creo que está, en teoría, dentro de la alianza con el Real Madrid para hacer de chivo y de espía. Que sí. Que yo estoy convencido, pero si hubo una reunión en la liga, pero si están hablando de que van a aceptar el CVC al final, el fondo CVC, ¿El Barça? lo va a aceptar al final. ¿Por qué Si no- hubo reunión entre Laporta y Tebas. Porque no tienen dinero, cariño. Claro, porque la necesidad es el vicio. Efectivamente. ¿Tenéis mascotas? No tenemos mascotas, Deadpool, tío, lo siento. Entonces, el tema es, vamos a ver, el tema es, Ya hemos hablado mucho de las mascotas aquí. Hoy no tema es es- el día porque ya hemos hablado otros días mucho de claro, eso. el tema es, ya ha habido reunión entre Laporta y Tebas. ¿Y tú qué piensas de que han hablado Laporta y Tebas? ¿De qué tal te va en tu finca de Castelldefels? Pues no. Habrán hablado de sus temas. Claro. Ya El está. móvil... Vamos, ir con Laporta de la mano. Vamos. Madre mía, chaval, suerte. Es que madre mía, para fiarte. Otro personaje algo repelente que estuvo cerca de fichar por el chiringuito es Álvaro Ojeda. Pues Álvaro Ojeda se vio con Soria, esta fue muy buena. Le estuvo esperando en Santa Justa, en la estación de tren de Sevilla. A Soria que volviera. Sí, esto fue hace unos días. Que estaba más quemado que el cenicero de un bingo, como he dicho antes. Y bueno, parece ser que Soria casi le revienta a puñetazos. Bueno, le quiso reventar. O sea, le miró como que le iba a matar. Claro, Es verdad que al final se quedó todo en nada, en que le llamó de todo, Soria Ojeda, y ya está, pero ¿Pero de qué es? ¿De qué equipo es Álvaro Ojeda? es del Madrid Álvaro Ojeda. No. Ciao ragazzi, Ciao, ragazzi. Saludo de la Colombia, pero Hombre, Orlando, Colombia- pero Orlando puedes hablar entonces Orlando. en español. Bueno, habla lo que quieras, pero... En español, En españolo, ma che cosa.
Del tiempo, han hablado del tiempo, claro. La reunión entre Tebas y Laporta, del tiempo, seguro. Dice Pedro, UEFA, Unión Eso de es Especuladores Federation Association. Es que es lamentable, tío. Lo que hemos visto hoy es Ay, qué absolutamente tensión, perpetivo. chico, porque fue, o sea, una tensión total. O sea, vivir un sorteo que ya es muy tenso, que aquí no está nuestro amigo Mario Carro, que lo vive con mucha tensión. Oye, los ¿dónde está sorteos, Mario? Pero, ¿dónde está Mario? ¿Dónde está Wally? Que dice Fernando Miles. que escribe en chino, Orlando. Saludos a Colombia, nos ha pillado un poco calentitos. Sí, nos ha pillado un poco calientes, Me sí. gustaría más caliente que el clima aquí en Madrid, que está frío, pero... Por cierto, ¿visteis ayer cómo pitaron a Laporta e insultaron? Sí, en Pamplona hubo... O como diría J. Jordi, en Osasuna. Porque J. Jordi te dice que es Osasuna, eso no es Pamplona. Bueno, yo lo decía también así. Ya, pero es que él es español, tú vienes de fuera, ¿sabes? O sea, él aunque le joda es de España, ¿sabes? Entonces, pues, yo qué sé. En fin. Vamos, cosas muy, muy esperpénticas y apocalípticas. Así va esta sociedad, chavales. A ver, es que también uno piensa, si no pueden ganar de los Asuna, o sea, ¿cómo van a ganar de un Napoli? Yo, Eso es- todos los que éramos personas con un mínimo de criterio y un mínimo de cabeza, que yo no me considero particularmente inteligente, soy bastante torpón, pero aún con ello veía que el tren iba viniendo por ahí. Va viniendo, va viniendo, va viniendo. No, no, deja, deja. Ya iremos remontando. Tenemos a Ansu, tenemos a Nico, tenemos a Gavi y bueno, a Ousmane Dembélé, que es mejor que Mbappé además. No, y el tren seguía, 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 y ¡pum! Ay, Ahí va, ahí está. Eso es lo que les ha pasado. Eso es lo que les ha pasado a los del Barça. el próximo pita la llave. Bueno, Ojeda es un crack, dice José. Yo soy muy listo, dice Fernando. Sí. No, estaba pensando porque estoy leyendo los mensajes, No digo que no, así, pero sí, ¿verdad? pero sí. Álvaro Ojeda se burló de los jugadores del Barça baloncesto después de una derrota contra el Madrid. Pues muy feo. Eso no se hace, hombre. Pero también os digo una cosa, ¿eh? También os voy a decir una cosa y el Palau tiene un ambientito curioso. Podría... ¡Ey, Peter, ¿qué tal? ¿Podría jugar Mbappé contra el Madrid siendo ya jugador del propio Real Madrid? ¡Qué paradoja! Pues sí, la verdad es que es una cosa que nunca creo que se haya visto tan evidente. Seguro que ha habido casos de jugadores que ya han firmado por ese club y en del club de origen juegas contra el club futuro, ya habrá pasado, pero claro, con un caso tan Es que bruto como el de todos Mbappé. damos por sentado que va a venir ahora en verano. En verano, pero firmar en enero. invierno, claro. No, venir no, pero Que va firmar a sí. firmar en invierno. Claro, Mm. claro. Hombre, yo si fuera al Madrid, en enero ya dejo CT todo. Todo cerradito. Kylian, vente Para el 1 de julio ahora, presentarlo. Ya Vete está. ahora que así juega la Champions con nosotros antes del PSG. Mira, yo si hubiera un mínimo resquicio de que Mbappé pudiera fichar en enero por el Real Madrid, o sea, haría lo imposible. No va a pasar, no va a ocurrir, no va a darse. Pero si hubiera un mínimo resquicio, iría por ello. Porque hay que pagar. No, mejor, que va a pagar si viene gratis, tío. Total. Ojo, que Abde es el nuevo Messi, efectivamente, porque ha hecho 3 regates a los Osasuna y han empatado a Canaletas, sí. La verdad es que Abde, ojito, pura golosina. Mira lo que dice Jesús. Yo voy diciendo que Xavi está empeorando a Koeman y me dicen que no. Que el estilo de juego ha cambiado. No sé a qué se refieren. Como que el estilo de juego ha cambiado a lo que era Koeman antes. A ver, hablando ya, dejando un poquito aquí las coñas y tal, que yo me lo paso muy bien. Vamos a ver, el Barça, Koeman, Xavi, mi padre, o Stephen Darth King, Vader. Darth Vader, o sea, va a dar el mismo terror futbolístico, porque tienen lo que tienen. O sea, yo por mucho, midiendo 1,75, si yo me quiero poner a jugar de pívot, por mucho que me entrene Felipe Reyes, no voy a jugar bien, tío. No voy a jugar bien porque no tengo las condiciones para poder competir bien. Y eso es lo que le pasa al Barça, que no tiene competitividad, porque no tiene elementos para competir. Valga la redundancia. Y si no tienes jugadores con nivel físico, nivel técnico, nivel de experiencia, o sea, todos los patrones tú vas analizando, experiencia, calidad, velocidad, potencia física, tal, es que no te salen las cuentas del Barça. Entonces, por mucho que tú quieras salirte o entrar en el estilo, tío, que tienen lo que tienen. Entonces, van a necesitar tiempo. Eso sí, el Barça volverá. O sea, esto es como Batman. O sea, claro, o sea, ya está. Oye, con tu padre seguro que nos reíamos más. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, Claro, mi padre, es sí, que hombre.
él Si estuviera aquí, bueno, ibais a flipar. Eso estaría guay. Buenas Antonio, ¿qué tal? Y Claro. buenas Francisco Benito, Sí, que no les he saludado. Sí. Muy buenas. Muy ¿Crees que buenas. los enfrentamientos están truncados para ganar más dinero a la UEFA? No, yo lo que creo es que tienen un software muy malo. Tienen un software terrible. El software está aquí O adentro de sea, la cabeza. el software que tienen es malísimo. Mi ordenador funciona mejor que su software. A ver. Ya te lo digo yo. Y luego, lo que a mí me pone de mal humor, por así De mal humor, ¿qué te pone de mal humor? mala Cuéntamelo, hostia, cuéntamelo. es que luego sacan una lista de, porque aquí el Madrid ganó esa Champions, así, con ese mano, con ese no sé qué. Sí. Y diciendo, claro, ustedes están siempre las pelotas Sí, calientes, no sé no, qué. eso a mí me pone las pelotas calientes, sí. Yo te voy a contar, No, mira, no. el mayor robo que ha habido en la historia del fútbol moderno, en la historia, es Stamford Bridge 2008-2009. 2008-2009. Obrevo árbitro. Stamford Bridge. Gol de Iniesta en la única ocasión que tuvieron. Y yo no digo como mi padre que hubiera 5 penaltis, que no los hubo. Pero hubo 3 putos penaltis clamorosos. Ni uno, ni dos, 3. 3. Y ahí empezó todo. Como diría Gerard Piqué, contigo empezó todo. Lo que bien Roldán. Pues ahí empezó todo. Y empezó ahí. Día D, hora H. Al saco. Al saco. Y a mí que me hablen del penalti, de Ramos, del fuera de juego, sí. Retractado. Sí, lo que tú quieras. Pero tú dime cómo cojones no pitaron esos 3 penaltis. No 1, no 2, sino 3. Yo me ofrezco a programarles un software. Lo del software está dando, lo del software da para mucho. Ay, Yo creo que les puedo hacer un software y hasta un hardware también. Pero ¿qué software necesitan para 4 bolas? Hasta un niño lo haría mejor. Así. No, si es que es lamentable, tío. Es que es hasta lamentable. nosotros hicimos los sorteos. Si es que nosotros teníamos la app aquí de Instagram, esta, tío. Le pregunta a Alex, ¿eres informático? Muy bueno. App sorteos. Es que madre mía. Roberto, nuestro amigo Roberto, es informático. Sí. Y el del PSG en el Camp Nou, igual. Sí. Bueno, claro. Espérate, que me dejó Aitekin. Yo me he ido muy lejos con Obrevo. Jesús me está comentando lo de Aitekin. En fin, que esta gente hable de árbitros. Siempre dicen que O los sea, sorteos de Madrid están ahí como... pero digo, chicos, por favor. Chapuzorteo. Exacto, Sergio. Chapuzorteo. Yo creo que el Madrid ahora mismo es superior a 2 partidos. Ahora mismo estamos a 13 de diciembre. Nosotros tenemos muchísima experiencia en Champions. El Madrid yo le he visto ganar Champions haciendo mierdas de liga o ligas muy flojitas, para ser suave. Pero ha ganado la Champions. ¿Por qué? Porque es competitividad y llegar en el momento apropiado, en el estado de forma correcto. Entonces, mi sensación, ¿cuál es? Que vamos a tener que llegar muy bien para competir al PSG, tío. Porque el PSG va a tener unas rutinas de descanso mucho mejores que el Madrid. Porque la Liga la tiene, o sea, vamos, no sé cómo va ahora mismo la Liga, pero le sacaba 15 puntos o 20 Eso o... te iba a decir, que estoy segura que para esa época van a abrir toda la agenda del PSG. Mira, 13 puntos le saca el PSG al Marsella. Sí. A ver, son 13 puntos, más o menos lo del Madrid-Atleti. Pero da la sensación... Madre mía, el Lille está en 11º. El Lille está 11º, que yo no sé ni cómo está metido en... Y en 11º. Sí, esas cosas pasan a veces, cosas raras. Sí, eso pasa en Latinoamérica también. Eso pasa a veces. Equipos que están en... Sí. Aitekin para París, como dijo alguien por aquí, exacto. Veremos Ah. cómo llegaremos a esa parte de la temporada. Ellos ¿Quién también, es claro. Aitekin? El árbitro de vale. por aquel entonces PSG-Barça. Barça-PSG. Alguien había dicho, no me acuerdo quién, que le gustaría que fuese el Benfica, que me acordé cuando tocó, porque iban a ir con su peña para Portugal. Alguien había dicho aquí que le había gustado y que le gustaría mucho que fuese Sporting o Benfica. No me acuerdo, que iba con la peña toda para... Sí, que a ver, alguien de Extremadura, está ¿no? diciendo, y con toda la razón, dice Francisco, pero si son 13 puntos, ¿no? Lo que le saca el Marsella, vale, y el Madrid-Atleti también. Pero yo tengo la sensación de que en la Liga los equipos son un poquito peores que la Liga Española. Y eso les da una ventaja. A ver, Ger, ¿qué tal? Ger González. Y ahora quedan por elegir los árbitros para la eliminatoria. Pero nos da igual, ganaremos los 2 partidos. Claro que sí, Ger, esa es la actitud. Creo que es la primera vez que escribe Ger dentro del chat de Madrid Maldía. No sé si nos sigues de ahora, de tiempo atrás. ¿Dónde está Ger? Joder, Ana Apúntame. Paula Cielo. Aquí, mi vida. Ger. Ger. Tipo de Germán.
Sí, por eso digo Ger, es que no sé si es de Germán. Entendí Ger, como un nombre muy... Yo creo que es de Germán. Pensé que decía Ger, de como un Ger, alemán. No, pues yo, hombre, alemán, no parece que hable así, ¿no? ¿Presentamos a Mbappé en el día que juegue el Bernabéu? Pues eso estaría entre muy gracioso y con selfie de Nasser. Un selfie de Nasser mientras. Cucu. ¡Cucu! Hola, saludos al gallo. Sí, es verdad, imagínate el pobre, la alegría que se dejó llevar y la desilusión posterior. Tebas y Rubiales, vaya dos. Lo que no se le ocurre al uno, se le ocurre al otro. Pues la verdad es que estamos comandados por tipos bastante ineptos. Ger está al otro lado del dispositivo. Lol. Sí. ¿Sabes si el Madrid va a reclamar a la UEFA por el sorteo? Es que la cadena ESPN lo dio por hecho. Bueno, espérate un poco, Peter. No sé. Peter, vamos a esperar un poquito, porque desde luego escuchando a Butragueño... Todos sabremos, todos los mínimos detalles los sabremos en el chiringuito seguramente. Van a tirar 10.000 cosas que no sabemos qué va a pasar. Ya veremos si Madrid algún comunicado institucional va a hacer. Yo creo que ahí puede ser que no sé. Dice Jesús, Diego Plaza, que para mí es un tío muy preparado, ha dicho esta mañana que el Madrid ahora mismo está bastante mejor. Otra cosa es, claro, lo que has comentado, que la Champions al final son momentos lúcidos, claro. Yo creo, Jesús, que además, por suerte, tenemos más experiencia que nadie ganando Champions, y eso al final te da muestra un poco de cómo el Madrid ha ganado esas Champions. Porque tenía muchísimo talento, muchísima calidad, y llegaba a momentos clave, y luego ese punto de suerte que necesitas, pero sobre todo de competitividad, de estar en un momento adecuado a las fechas clave, incluso cuando la liga ya sabías que estaba difícil, ¿no? Bueno, voy por agua. Bueno, sigue, voy por agua. Chicos, ¿qué va por agua? Se habla un poco del básquet, siendo que mañana hay partido. Sí, Alex, es que de verdad en ese momento no nos importa mucho el básquet. No, si nos importa. Sí nos importa, pero que yo tengo la sensación que mañana la de Berlín a lo mejor ganamos. O sea, yo creo que va a ser un partido que no va a ser tener dificultad, no sé, mayor para... Bueno, no sé, ahora ya entro en duda con todo, ¿ves? Porque yo pienso ya que en Madrid, si tiene un montón de lesionados, va a tener problemas. No está Randolph, no está Jabusel, no está Williams Goss, no está Blosé, no está Valde. ¿Pero dónde está Randolph? ¿Dónde está Randolph? No, que dicen que Randolph tuvo un percance ahí. ¿Otra vez? Randolph y Williams Goss habían dicho, ¿no? No, Antes. pero que eran dudas, no que no estuviera. Claro, pero no sabes si van a estar o no, que... Bueno, pero a ver, Pablo Lasso está confiando mucho en Tristan Vukcevic. Claro, entonces, por favor, me encantaría tenerlo octavo ahora mismo. Claro, chicos. Bueno, por eso hice el básquet es como que ahora el básquet y las chicas quedan en otro... La verdad es que lo de Yabusel espero que no sea nada, chicos, lo de Yabusel, porque... Vamos a ver si... Es que yo no viste la rueda de prensa de Lazo, vamos a ver si... Sí, luego la veremos, pero... ¿Quieres verla ahora? ¿Quieres verla ahora? La cámara tampoco sucia, creo. Pues yo lo veo bien, pero bueno... Sí, tenemos ojos diferentes. Sí, por eso. No voy a entrar en detalles, pero sí, efectivamente. Al pobre Mbappé le quieren poner todas las trabas del mundo, jugar contra su futuro equipo. Sí, les va a salir bien hoy. 46 me gusta hoy, se nota que hay gente. Chicos, sí, hoy hay bastante gracias. gente. Y chicos, todos los que os guste el directo, darle pulgar hacia arriba, de que os ha molado, que todo suma y hasta multiplica. Gracias por apoyar el canal, chicos, como siempre. Eso es lo más... dice Mugen, entre Vukcevic y Núñez solucionado, ya ves. Sobre todo con el tema de Tristan, la verdad es que es tremendo, tío. Es que con Tristan es bronca por partido, ¿eh? Tristan Vukcevic jugó 9 minutos contra el Unicaja, broncón. Y es que siempre se lleva bronca, y no volvió a salir, tío. O sea, le tiene comida la moral. Lazo no ha mencionado nada de los jugadores, no. ¿sabes? Creo que si no hubiera salido el PSG, nos dice Sergio, se seguiría repitiendo el sorteo hasta que saliera el PSG o el Chelsea. O hasta que saliera el Barça, obvio. Sergio. Ya sabes. Pero es que el Madrid tiene a Benzema, el mejor 9 del mundo, y a Vinicius está entre los 3 jugadores mejores del mundo. A ver, que claro que podemos ganar al PSG y está claro que tenemos todas las posibilidades, pero es muy importante situación de lesiones y muchos factores. ¿Qué pasa? No, que algo muy... Que el presidente del Madrid estuvo en la capilla ardiente de Manolo Santana. Grande, Manolo. 7 me gustas antes de empezar. Sí, efectivamente, muy bueno. La verdad es que se ha animado mucho a la gente. Guay. Bueno, aquí nada más está lo que dijo Butragueño en su comunicado, que lo tenemos aquí en... Por cierto, el comunicado del Madrid con Butragueño lo tenéis en el canal, por si lo queréis echar un ojo. Ahí lo tenéis. A ver si vuelve a jugar en Dialle. Sí, Alex, pero de momento me da a mí que poca relevancia va a tener. Esta semana descanso del masculino y a tope con el femenino, que a pesar de la clasificación puede servir para probar cosas.
Sí. Sí, antes lo hemos comentado, Jesús. Pensamos que va a haber un mix de jugadoras titulares con jugadoras que necesitan minutos. ¿Qué jugadoras necesitan minutos más, a mi juicio? Para mí dos, Marta Cardona y Maite Oroz, que para mí son jugadoras titulares, ¿no? Sí. De nivel titular, que Sí, deben sí. ser titulares, pero Sí. que necesitan ritmo de juego, ritmo de competición. No, que quiero ver, aquí en Marca pone que Guardiola dijo un mensaje brillante. Quiero leer el mensaje brillante. Vale, pues mientras leo lo de Fernando, ojalá el 1 de enero del 22 ficha a Mbappé y el día 2 lo saco a los medios. Estaría guapo eso. Se volverá a hacer, dice Guardiola. Creo que es lo justo. Fue un error. Este tipo de cosas a veces suceden, especialmente a jugadores y entrenadores, pero a la UEFA también. Como siempre he dicho, estoy más que satisfecho por el simple hecho de poder estar en el sorteo. Creo que es justo, es un error, así que hay que repetirlo para evitar sospechas. Todos los rivales son duros, se dice unos son mejores que otros, pero no todos sabía lo que en esta está fase diciendo. No sabía. de la competición son difíciles. Claro, un Lille, sí. Nah. El rival que nos toque será bienvenido. O sea, claro, es que ¿quién le había tocado antes y quién le toca ahora? No están, si no están ni Trey, ni Randolph, ni Yabusel tendrá que convocar a Andiaye. Bueno, sí, en eso sí. Muy buenas sensaciones en el clásico. En el femenino, claro, te refieres. Sí, yo me quedé con una buena percepción del equipo. Mejorable, pero buena. Vuelve Obradovic al Mónaco, pero no Željko, el otro. El que casi se pegó con un jugador. Hostia. ¿Quién? O sea que, claro, y entra en este caso en el Mónaco, que por cierto, el Mónaco está con un poquito de trajín. O sea, hay gente que hace comentarios en YouTube con malas palabras, o sea, eso no está bien, chicos. A ver, pero eso siempre pasa en los Sí. vídeos que tienen que ver con Madrid Sí. y Barça indirectamente. Yo ya estoy acostumbrado. La gente es que, de verdad, tío, Te digo. yo flipo. Pero bueno, Aparte, ¿qué le vamos a hacer? Se ve que YouTube lo borra el comentario directamente. Hombre, claro, ¿no? tronco. Sí. YouTube lo A borra. ver, ¿cómo va la cosa? ¿Dónde está? YouTube lo Sí. borra el comentario y... Si te quitas al PSG ya eres muy favorito para la Champions. Desde luego, es que si se queja públicamente puede dar síntomas de miedo. De todas maneras, lo que ha dicho Guardiola, que es lo que has leído, está claro que Guardiola acaba de decirte. Está riendo de Madrid. obviamente. Claro, Guardiola además, el City está Obvio. comodísimo, tal y como está la UEFA, ¿Quién le comodísimo. tocó al City ahora? Al City le ha tocado Al City le ha tocado el Sporting. el Sporting de Portugal. O sea, antes... Primero le tocó el Villarreal Ahora y ahora el Sporting. Es igual. Aunque yo nos creo duela, hay que reconocer que Mirotic es mucho mejor que Yabusel. Yo no voy a decir nada a ese respecto, que luego me caen unos palos y unas hostias, con perdón. Que paso, Alex. Paso, tío. Paso. Lo que estás diciendo yo pienso que es bastante razonable, pero aquí, como digas algo bueno de Mirotic, Es ya difícil sabemos. reconocerlo. Es que Mirotic puede ser un jugador que se ha portado fatal con el Real Madrid, pero ser un extraordinario jugador y el mejor 4 de Europa. Yo que sé, llamarme loco de la vida. Roncero dijo en el chiringuito, ¿qué pasa, Jaime? Que él quería que le tocara el PSG, que no lloren ahora los madridistas. Pero, ¿qué tendrá que ver Roncero con los madridistas? Pero Roncero representa al madridismo, o se representa a sí mismo, o Roncero es el... O sea, Roncero butragueño, habla por el... ¿Roncero trabaja en el Madrid? No, pero O sea, ¿trabaja en el Real Madrid ahora mismo? yo creo que de alguna forma... O sea, no sé. Mira, yo voy a decir, hasta Josep Pedrerol en su O sea, momento... es que a mí lo que diga Roncero me da exactamente lo mismo. Mira, hasta Josep Joder, o sea... Pedrerol en su momento dijo que había que sortear, pero a partir del momento que se equivocan, a partir del cruce de Villarreal. No con, hasta Pedrerol lo dijo. Vamos a ver si se mantiene su palabra hoy, pero... Ah, una pregunta. Si nos quitamos al PSG, ¿en qué cuadro estamos? Es que eso es lo que te pregunté, ¿se vuelve a sortear? O Yo que sea, yo sepa, se vuelve a cruce? sortear y ya da igual que sea español o que sea Claro. foráneo. Es que en cuartos, chicos, creo que se vuelven a sortear. Se Y vuelve a ahí sortear en cuartos, Da ¿no? igual, ¿no? Y ahí da igual que sea ante un equipo español, francés, alemán o de Burkina Faso, si estuvieran en Europa. Roncero es un maleducado, dice Francisco. Pues hombre, a ver, yo no sé si es mal o bien educado, mejor dicho, para ser precisos. Pero lo que sí que tengo claro es que Roncero se representa a sí mismo y no al madridismo. El madridismo, cada uno se representa de manera individual. Y en tal caso, los que representan al Madrid son la gente que trabaja en la institución como Florentino Pérez, Butragueño, no sé. Pero Roncero, vamos, o sea, vamos, jodidos estamos si Roncero representa al Real Madrid. Ah, bueno, como lo ha dicho Roncero, pues nada, ¿para qué vamos a hacer sorteo? Que elija en los cruces. Claro, es que yo flipo, tío. O sea, yo la verdad es que las argumentaciones de la peña, o
sea, tronco, puedes estar en desacuerdo conmigo, pero tío, di algo coherente, Ah, con un mira. poco de pozo. Ya están las fechas, ¿ah? Yo no había visto. Sí, que el 9 de marzo es la vuelta y el 17 de febrero la ida. El 15 de febrero Bueno, es la ida. El 15 y luego el 9 de marzo, ¿no? Y luego ¿dónde estamos? Sí, el 9 de marzo lo estoy viendo. 9 de marzo. Acá, 9 de marzo. 9 de marzo. El 15 de febrero y 9 de marzo. Uy, chicos, para esa fecha vamos a tener otro Barça y femenino. Otro allá, Joder. allí en Barcelona. Otro Barça Real Madrid que va a ser por esa fecha, más o menos. Si no me equivoco. Duro va a estar. O sea, semana durita para el Madrid ahí en. Semana jugosa, ¿eh? Ya harán en la UEFA lo que sea para que el Madrid no llegue a la final. Pues bueno. Yo no quiero ya pensar en que... Porque, a ver, también a veces yo digo una cosa, ¿eh? Se nos quitan un poco las ganas. A mí, yo ya si empiezo a pensar en que nos la van a liar a nivel arbitral, se me quitan todas las Estoy ganas. buscando el tema de sorteos, cómo se hace, ¿vale? Voy a ver si encontramos algo aquí que también es complicado. Buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Que no llore Roncero, que se trague sus palabras. Oye, Jaime, te cae mal Roncero, ¿no? O sea, intuyo, por lo que estás diciendo. A ver, que Roncero es Roncero, tío. Yo de verdad creo, Jaime, a lo mejor me equivoco mucho. No sé si eres del Atleti, del Barça o de qué equipo eres, lo desconozco, ¿vale? Pero yo te voy a decir algo. Así. Deberíamos, como consejo, luego lo puedes hacer con el consejo, te lo puedes pasar por donde quieras. Pero te digo, deberíamos quitarle importancia a lo que dicen tertulianos, comentaristas de más media, de medios importantes. Porque de verdad, o sea, son personas que expresan su opinión de aquella manera, en muchos casos, o en varios, y ya está. Pero no hay que darle más. O sea, Roncero, y no representa el madridismo. Porque yo cuando dice Josep Pedrerol, Tomás Roncero, en boca del madridismo, no. Josep Pedrerol, en boca de Pedrerol, Roncero, en boca de Roncero. O sea, a mí en ese sentido, tío, la gente no representa ningún equipo, ningún periodista, coño. No, tío, no. ¿Cuándo se sortea el cuarto? Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a ver, chicos, ¿cuándo se sortea el lunes que viene? Puede ser. Mira, estoy viendo los cuartos de final, ¿vale? El día 20 de diciembre, dice Fernando. Vale, ese es el femenino. Sí. Vale, el masculino, los cuartos de final tendrán lugar el 18 de marzo. El sorteo. ¿Vale? Los sorteos Claro, de ese es un finales sorteo, claro. será a las 12 el 18 Sí. de marzo. Entonces figuran los 8 ganadores. Y para aquel entonces el software irá bien, supongo. Entonces, para emparejar de la O eliminatoria sea, de el los software cuartos ya de estará final. arreglado, ¿no? Ujú. Dices el 18 de marzo, les da tiempo, Sí. hombre. Ujú. Se va a hacer un sorteo, un tercer sorteo para determinar el equipo local en la final por razones Sí. administrativas. Sí, claro. Sí. Vale. Porque ya luego ya lo de primero y segundo no tiene ningún tipo de objeto. Para Vale. concluir, si juegas en casa primero, Vale, eso está bien. Vale. ¿Contra quién es el próximo partido del femenino? Kharkiv. El Kharkiv. Kharkiv. Luego, I hate Josep Pedrerol y su banda de hate. periodistas antimadridismo. I hate, los odio. I hate, sí, I hate. ¿Yo he dicho? ¿Qué he dicho? I hate. No he dicho eso, he dicho I hate. Ah, vale, perdón. A ver, mi inglés es bastante malo, pero yo creo que he dicho I hate. Eric, No, take it easy. pero hablas, o sea, mezclas inglés con español. ¿De dónde eres? Where are you from, Eric? Eric Martínez. Y el chicos. 18 de marzo estará el Barcelona en el sorteo de Champions. Seguro, tío. Seguro. Va a haber una bola mágica. De Magic Ball. Lo traen los Reyes Magos. No hay cabeza de series ni protección por países, ¿vale? Claro, por eso. lo que los equipos pueden enfrentarse a rivales de la misma federación. O sea que el 20 va a ser el lunes, ¿vale? 20, las chicas el lunes. 20 de ¿vale? diciembre, eso Vamos es. a acompañarlo también Exacto. con las chicas. Estaría bueno Exacto. a ver si nos organizamos para hacer un directo. Sí. La verdad es que está quedándose un día calentito, pero por lo menos nos estamos quedando a gustito. Bueno, las chicas sabemos que nos va a tocar un difícil de cualquier forma. Hombre, porque o sea, ya hemos quedado segundas y tenemos al Lyon, el Barça nos podría tocar. o al Barça. Yo no sé cómo es, las chicas tenemos que O el Chelsea. Sí, o el O Chelsea. quitan al Barça por ser español. Hay que ver los equipos como están. Ah, a lo mejor quitan al Barça por ser español. O sea, que queda entre Chelsea, Lyon y ya. Seguro que estarán en Champions, el Robalora. ¿Qué opinas de Estudio Estadio, Quique? Echaron hace poco a una tertuliana del programa por un comentario desafortunado. Sí, a Lorena González concretamente. Y Estudio Estadio es tétrico, apocalíptico. Yo no lo pongo ni aunque me paguen. No sé si con eso, más o menos, Alex, he podido dejarte claro qué opino del nivel de análisis, comentarios y personas. Pero por coeficiente nos toca uno durísimo. Claro, de Claro. las chicas.
Claro. Pero lo del grupo del Chelsea está claro. Hay lío en ese grupo. Puede quedar hasta fuera el Chelsea. Ah, vale, claro, que se tiene que dilucidar aún. Aquí dice, los clasificados hasta ahora de las chicas son el Barça, el PSG, el Real Madrid y el Bayern de Múnich o Lyon. Ojo Francisco, ¿eh? Dice que Confirmado. nos puede tocar el Barça. Ah, madre mía. Sí. Mira, en los cuartos de final, los 4 ganadores de los grupos serán cabeza de serie, se enfrentarán a los 4 segundos de grupo. Tal cual, a Cholón, a Capón. Aunque ningún ganador de grupo vale. puede enfrentarlo, o sea, nunca Vale. podremos ir contra el PSG. Claro, pero sí con el Barça. Los segundos de grupo jugarán cualquier otra restricción, se anunciará. Claro, no hay restricción, No hay restricción por países, claro. No. Los segundos de su equipo jugarán los partidos de ida en casa. Pues yo sinceramente espero que no nos toque el... Yo espero que no nos toque el Barça. Claro, lo tío. que pasa es Ya que está. hay pocos equipos. O sea, Chao Mugen. Nos vemos, tío. chao, chao. No, chao chicos, no, chao Mugen. Chao, Mugen. Chao Mugen. Hostia, el número del infierno, tú. Ay, qué repente. horror. Lo quito. Tienen que decir. Eh, Bueno, chicos, ese va a ser lo de las chicas, ¿vale? Entonces el sorteo, los partidos se jugarán el 22-23 de marzo. Y el 30 y el 31 de marzo la vuelta, es decir, se hace, a diferencia de los chicos, que hay un margen mayor de unas 2-3 semanas, aquí es en una semana, el enfrentamiento de vuelta, digo. Claro, y bueno. En los chicos hay más espacio, Pero las chicas van a jugar el último partido ahora. el torneo es más cortito, Vuelven en marzo. en ese Sí. sentido. El grupo del Chelsea puede haber empate a 11 puntos, si pierde el Chelsea tiene que mirar goles. Joder, qué guapo. Pues tiene muchas similitudes con el Chiringuito. Para mí tiene similitudes, pero el Chiringuito es mejor programa, dentro de que tiene gente aberrante. Pero ya el nivel de Estudio Estadio... Es que, a ver, ¿cómo te lo digo? En el Chiringuito hay gente que me gusta y en el Estudio Estadio no hay nadie que me guste, por lo tanto... O sea, ya está. Ya me he explicado así. O sea, no hace falta que me explique más. O sea, los dos formatos son de tertulia, de tal, de un poco tabernillas y de bar, ¿vale? Pero es que el nivel de comentaristas y tertulianos para mí es muchísimo mejor en el Chiringuito, aun siendo malo en muchos casos, sí, es mucho mejor que en Estudio Estadio. Que es que en Estudio Estadio no hay ni uno que se libre. O sea, ni uno. O sea, ni uno se me ocurre. ¿Qué pasa, Isaac? ¿Qué tal? En lo que ha quedado Estudio Estadio. Ahora da pena verlo, claro, tío. A ver, ¿quién lo ve eso? A ver, ¿quién es? O sea, que son la gente que ponen cosas tipo encuestas. Madrid, por ejemplo, se enfrenta al PSG, ¿vale? Y ponen una encuesta diciendo, ¿te gustaría que el Real Madrid pasara ante el PSG? La televisión pública española poniendo, ¿te gustaría que el PSG pase ante... O sea, que el PSG pasara ante el Real Madrid, por ejemplo? No, pero lo ponen. O sea, no, pero lo ponen. O sea, cosas muy hardcore. ¿O te gustaría que el Real Madrid quedara eliminado de la Champions? O sea, que tú estás... O sea, claro. o sea, cosas las muy heavy, preguntas tío. las hacen al revés. Sí, Lo no, o sea, hacen- no, es que flipas, o sea, realmente lo flipas. Claro, pero a ver, pero tú... Claro, no sé. No, o sea- a lo mejor ellos hacen eso para pensar ser como... José Félix Díaz es muy bueno. José Félix Díaz es muy buen periodista y además es un tío súper majo. Con José Félix yo tuve el placer de tenerle en Libertad FM, entrevistado, y la verdad es que el tío era un amor. Tienen cara de majo. No sé si será así, pero tienen cara. Es majo, es muy buen tío. Yo fui a la presentación además de un libro suyo o de un amigo suyo. Me invitaron, fui y estaba con Roberto Morales, que es muy amigo de José Félix, por Bilbao, por un sitio emblemático de Bilbao, de la zona, o sea, de Madrid, del metro de Bilbao. Y súper majo, José Félix, muy buen tío. Y habla con todo el mundo, tío muy cercano. No quiero meter la gamba, pero la Juve le gana al Servette, son 11. Y tengo entendido que si el Wolfsburgo le gana al Chelsea por 2 o más, Chelsea queda fuera. Y ese grupo me gusta más para el Madrid. Hombre, y para mí también. Claro. Claro, sí, efectivamente ahí. Pero bueno, luego te toca lo que te toca. Y luego te puede tocar lo que te puede O tocar. sea, yo lo que no quiero es que nos toque el Barça y el Lyon. Y el resto ya está. Y seguro nos va a tocar el Barça y el Lyon. ¿No? Exacto. Claro, porque son 4 equipos, chicos. O sea, ahí está mucho más acotado, por favor. ¿Os acordáis del Rondo? Hombre, claro que me acuerdo del Rondo. ¿Qué es el rondo? Era un programa de tertulia también del rollo. Mira. Oh. No, es que me está... Joder, perdón, no puedo mirar el móvil. Joder, tú puedes mirar todo lo que te dé la gana y yo no puedo mirar el No, móvil. yo estoy mirando... No. Yo estaba mirando cosas No del puedo canal, mirar hombre. el móvil. A lo Joder, de mejor verdad. es una chica que está ahí... Bueno, pues no lo es, en este caso no lo es, ¿vale? En este caso no lo es. Ojo, chicos, así yo que- no soy así, ¿vale? Por favor. no, ella no es así. Soy... Lo ha hecho el comentario así, pero ya son peor, ¿vale? No, es broma. Lo que pasa es que, claro... Un poquito de caca para la boquita. Mira, lo de software es porque lo han sacado las bolas, son androides. Exacto. Exacto. Chicos, lo de software, cuando yo leí eso, es como que dije... Era de coño.
No, Era de coña. No. O sea, de coña. No. Lo del software... A lo mejor, what the fuck. había alguien que... No entiendo. Alguien que les decía lo que tenía que hacer, a lo mejor el software... Les hacían las indicaciones y ellos las interpretaron mal por culpa del software. Tiene que haber dicho, fue un error humano y ya está. Ya está. Mucho más fácil decirlo, ¿no? Pero es que yo creo que lo dicen eso. Me voy a poner a estudiar los estatutos y las reglas de... Ponte a estudiarlo. Y voy a decir, no tengo ni tiempo para eso, me encantaría, pero... Mira, dice Alex, ¿no habrás coincidido alguna vez con Roberto Gómez? Pues sí, en Libertad FM una vez coincidí con él, por teléfono. Pero bueno. Así que... Era yo muy joven por aquel entonces. Y con Pipi Estrada también en Libertad Sigue FM. siendo muy joven. Bueno, sí, más o menos. Yo hablo como de vejita, sigue siendo muy joven. Pues nada, chicos, ha quedado un buen directo hoy, ¿eh? Ha quedado chulo. Chulo. Ha quedado majete. Hemos rajado, hemos hablado de todo, nos hemos quedado a gusto con la UEFA. Ay, madre mía, hemos tenido de todo, personas que nos han dicho... No, Es Radio molaba más, Alex. Molaba. Es Radio me trataron muy bien. En Es Radio fueron conmigo muy majos. Me dieron una gran oportunidad profesional de verdad. Y Libertad FM, vamos, unos sinvergüenzas de tomo y lomo. Ya ves tú. A juicio que les llevé y me tuvieron que pagar la golosina. Bueno. Ya ves tú. Hombre, no me cortó ni un pelo. Vamos. En O sea, fin. que hoy estamos en Bueno, ya que estamos hoy rajando, pues rajamos de todo. Empecemos a hablar de todo. Bueno, chicos, pues nada. Ya me habéis tirado suficiente de la lengua por hoy. Nada, luego vais a tener un blog del Real Madrid femenino Barça, ¿vale? Un vídeo que ha montado aquí la señorita, que estuvo allí presente. Hay un momento que usted no se ría, pero lo voy a dejar a posta, Sí. cuando festejo el gol, Sí, ¿vale? que eso mola, Que eso salgo mola, y eso mola. ahí está. Así que ustedes mírenlo, todo el vídeo, o sea, cuando llegue Espero el que gol, os guste, estén ¿eh? en el final del vídeo casi. Ya sabéis que aquí tenéis contenido madridista full. Tenéis femenino, básquet, primer equipo, de fútbol, aquí tenemos todo, chavales. Madridismo al día TV. Así es. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Un ratito, todo el rato. Os habéis querido pasar por el salón de Madridismo al día. Muchas gracias. Hay que ver Y- cuáles son las próximas novedades con respecto a todo esto que ha pasado, que creo que va a quedar en eso mismo. No, yo creo que va a quedar en lo que ha quedado y ya está. En Creo que Madrid ya está. creo que no va a insistir de alguna manera. En fin, así que nada, chicos. Buenas noches y... Muy buenas noches, que había chicos. algo. No, estaba leyendo un poco. Muy buenas noches a todos. Y como siempre, a la Madrid, chicos. Chao, chao, chao.